Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy nos hemos reunido con el motivo especial de conmemorar el día de Pentecostés. Es decir, hermanos, estamos en una fecha de celebración importante para toda la cristiandad. Esto acontece así desde finales del siglo I y tenemos evidencia por los relatos históricos de cómo la iglesia primitiva celebraba Pentecostés. Tertuliano escribe sobre esto, Ireneo de León, Orígenes también. Hay pues trayectoria en esta celebración y se remonta al comienzo mismo de la Iglesia porque fue un acontecimiento histórico importante, el advenimiento del Espíritu Santo que había sido prometido por el Señor Jesús a los 12, la noche en que les advirtió que no les dejaría solos porque el Padre enviaría otro Consolador. Hermanos, nos estamos, por lo tanto, remontando a 50 días después de la Pascua en la que el Señor Jesús compartió esa última cena con sus discípulos. 3 días después habría de resucitar y luego 40 días después ascender a los cielos. Lo cierto es que entre esa Pascua y Pentecostés, los judíos celebraban la llamada fiesta de las semanas, la fiesta que en griego llamarían luego de Pentecostés, fiesta del día 50. Habían pasado 50 días después de su celebración pascual. Esta es una fiesta que estaba desde la ley mosaica, ordenada por Dios. El pueblo traía las primicias de sus cosechas, de sus cereales, con el despuntar de la primavera y el comienzo ya del verano, se daba la cosecha temprana y el pueblo judío traía a Jerusalén sus ofrendas en Pentecostés. Así que todos aquellos peregrinos que habían ido para la Pascua se quedaban en Jerusalén a espera de celebrar también el día de Pentecostés, la festividad de las semanas. Una festividad, por lo tanto, agrícola en su comienzo y en su expresión, pero de alto contenido religioso. Es más, el pueblo judío llegó a conmemorar en esta misma fecha de Pentecostés el advenimiento de la ley en el monte Sinaí. Así que nos ubicamos en ese momento histórico que aconteció 50 días después de la Pascua judía. Algunas naciones vecinas celebraban casi en simultáneo el llamado solsticio de verano. Eran cultos paganos, también a la fertilidad, a la agricultura, el florecer, los primeros frutos, etcétera, pero nada que ver en absoluto con la celebración judaica. Por lo tanto, en ese escenario de esa multitud que aún se mantenía en Jerusalén, en esa situación se da el advenimiento del Espíritu Santo de una manera en la cual hombres y mujeres venidos de otras tierras, que hablaban otras lenguas, pudieron entender el mensaje porque los discípulos del Señor hablaron en esos idiomas. Y muchos se confundieron al ver que había un alboroto en la ciudad. Algunos entonces consideraron que los del grupo apostólico y otros discípulos estaban ebrios, estaban borrachos. De tal manera que
Pedro, tomando la iniciativa, tuvo que aclararle a las multitudes con las siguientes palabras. Leo para ustedes Hechos capítulo 2, versículos del 15 al 18, donde el apóstol Pedro, levantando la voz, advirtió: contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Cierro comillas. Reina Valera dice: sobre toda carne. El profeta Joel había anunciado esto 5 siglos antes de que aconteciera. El Espíritu Santo habría de venir sobre todos los creyentes que integraban la Iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, no como era en el Antiguo Testamento, que era dispensado sobre algunos hombres con alguna misión específica. La profecía se había cumplido. El Espíritu Santo había sido derramado. En hebreo se lee esparcido, concedido sobre todos los creyentes. Hermanos, quiero aquí ya dejar por sentado un primer presupuesto. Hoy conmemoramos un hecho que fue único y por lo tanto es irrepetible. Hoy conmemoramos y celebramos un hecho definitivo, histórico, cumplido, ya cumplido en la historia de la salvación. Aconteció una sola vez. Había venido el Espíritu Santo para inaugurar la era de la Iglesia. Hermanos, hemos dicho en anterioridad, y voy a citarme a mí mismo, que nuestra salvación es trinitaria. Trinitaria porque participan activamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a nuestro favor y para darnos salvación. Me cito: el Padre conoce, elige, predestina y llama. El Hijo revela, redime, reconcilia e intercede. Y el Espíritu Santo regenera, recibe, santifica y sella. Nuestra salvación depende de la triunidad funcional de Dios. Hasta ahí mi cita. Hermanos, Pentecostés fue un evento que sucedió en la era apostólica y dio comienzo a la Iglesia cristiana. Es un evento registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Repito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No como se me ha dicho que este es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. No. Evidentemente el Espíritu Santo estaba actuando, pero a través de los apóstoles. Este es un libro narrativo de historia real de lo que los apóstoles hicieron con la autoridad, con el poder del Espíritu Santo de Dios que había llegado. Pero no hay capítulo 29 para Hechos de los Apóstoles. Hoy día hay muchos que usurpan la autoridad de aquel grupo que el Señor Jesús escogió directamente y a los cuales, nos dice el Evangelio, los llamó apóstoles. Así que no hay base bíblica para un segundo Pentecostés. No hay base bíblica para estar invocando lluvia tardía.
Es interesante cómo el Espíritu Santo, que debería de convocar y provocar y ser el agente causal de la unidad del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, de la Iglesia del Señor, por mala hermenéutica, por mala neumatología, es causa de desunión, es causa de atomización, de dispersión. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, les dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Se da en pasivo el verbo en griego. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados, aclara a los Corintios. Pero también aclara en otra carta, justo a los de la iglesia de Éfeso, esforzaos en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y esto se da en activo. Esforzaos en preservar, cultivar, cuidar la unidad del espíritu en activo, no en desunir, no en dividir, no en causar y provocar discordias o intrigas. Esforzaos en preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, a comienzos del siglo XX se dio origen al llamado movimiento pentecostal. Luego fue seguido por el movimiento carismático católico y luego, casi en simultáneo, por el llamado neopentecostalismo o movimiento carismático evangélico. Sobre esto volveremos en otra oportunidad. Hemos de tocar lo que ha sido una desviación del disfrute del don de los dones, que es el Espíritu Santo de Dios por parte de la Iglesia. Y todo debido a una mala hermenéutica, al mal uso de la Escritura bíblica. Quiero, ya para finalizar esta introducción de nuestro sermón de hoy, citar a don Samuel Escobar, gran teólogo bautista. Abro comillas. La era de la Iglesia no es la era de la ausencia de Dios. Es la era de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hasta ahí las comillas. Samuel Escobar. Nuestro sermón en esta mañana, hermanos, se titula Sean llenos del Espíritu Santo. Y voy a tomar como texto base una carta, porque las cartas, hermanos, las epístolas del Nuevo Testamento tienen un carácter, una fuerza doctrinal normativa. Y quiero que hoy aprendamos algo de la llenura, de la plenitud del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, leo para ustedes versículos del 15 al 18. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando cada momento oportuno, porque los días son malos. No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Hasta ahí la palabra en Nueva Versión Internacional. Hermanos, cuando uno comienza el texto que les acabo de leer, dice, así que, Reina Valera 60 dice, mirad pues, nos lleva y nos obliga a revisar un poco los versículos que anteceden y entender por qué el apóstol pone esta bisagra acá.
El apóstol viene citando una situación de pecado, de maldad en la iglesia. Pecados ocultos en la iglesia, que dice han de ser evidenciables a la luz, se pondrán de manifiesto cuando la luz los alumbre en la iglesia. Tomando en cuenta ese contexto, es que el apóstol escribe entonces por inspiración del mismo Espíritu Santo, así que, mirad pues, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Tengan cuidado, hermanos. Es decir, estén alerta, ocúpense, sean diligentes. Es una orden lo que está dando aquí el apóstol. Tengan cuidado de su manera de vivir. Y noten que no está refiriéndose a incidentes aislados que puedan ocurrir en términos de pecado o maldad en alguien o en grupos dentro de la iglesia, sino de su manera de su costumbre, de su andar. Como andéis, dice Reina Valera 60, es tengan cuidado de su costumbre, de su manera, de aquello de hacer las cosas a mi manera. Aquí no estamos para evocar la canción de Polanca. Tengan cuidado de cómo andan, en lo que andan, de qué se ocupan, de su manera de vivir, de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que comentan, de lo que conversan. Tengan cuidado. Y él dice, aquí hay solo dos maneras. O viven como necios, o viven como sabios. Le está hablando a hermanos en la fe, y yo como pastor siento la obligación de hablarles a ustedes como rebaño del Señor. Hay solo dos alternativas, esto es dilemático. O vivimos como necios, o vivimos como sabios. Él agrega de inmediato, aprovechando cada momento oportuno, porque los días son malos. Me gustan, hay otras versiones. Hay unos que dicen redimiendo el tiempo. Es decir, rescatando al tiempo de la condición de pérdida, de mal uso. Denle buen uso al tiempo. No perdiendo el tiempo, no usando mal el tiempo. Dios no nos está dando la vida en términos de tiempo para mal invertirla, para usarla mal. Hay que redimir el tiempo, hay que vivir sabiamente. Aquí, este es un llamado del apóstol a acertar en el sentido de la vida. Hermanos, la vida se nos da en términos del tiempo, es el tiempo que Dios nos da. Eso es la vida. Y debemos de invertir el tiempo con una actuación correcta. Y de esa manera viviremos sensatamente. ¿Tiene esto algo que ver con el Espíritu? ¿Sí? El apóstol agrega aquí diciendo por qué es importante que tengamos cuidado, que seamos diligentes en lo que decimos, hacemos, pensamos, conversamos. Dice, porque los días son malos. En griego dice los kairos son malos, es decir, porque esta etapa que vivimos, este tiempo que vivimos, estos días, esta era, está esencial y moralmente enferma. Pero es que lo estaba en el primer siglo. El apóstol escribe en tiempo presente, porque los días son malos. Porque vivimos tiempos de maldad, de enfermedad social, tiempos degenerados, viciosos, dañinos. Pero voy a hilar un poquito más fino. Tiempos sutilmente malvados.
tiempos cosméticamente atractivos, inteligentemente diseñados para filtrarse aún en la iglesia y hacer que cristianos, hijos de Dios, hermanos en la fe, los adopten como su manera de vivir. Y por eso el apóstol dice, tengan cuidado en cuanto a su manera de vivir. Avanza en esta breve disertación diciendo, sean juiciosos. Dice, entiendan cuál es la voluntad de Dios. Sean entendidos, dice Reina Valera, la versión que ustedes más usan. Entiendan, comprendan cuál es la voluntad de Dios. Sabemos, hermanos, y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe a los romanos, sé que ese texto está en sus mentes en este momento, que lo sabemos de memoria. La voluntad de Dios es lo que es bueno, lo que a Él le agrada, lo que es perfecto, dice una versión, lo que es adecuado, dice otra. Es decir, sabemos cuál es la voluntad de Dios. En el 2017, hace poco más de 2 años, creo que fue en el mes de marzo, prediqué un sermón titulado No os conforméis a este siglo. Les invito a que lo vuelvan a oír y a ver. No os conforméis a este siglo. Ahora, hermanos, el llamado acá es que debemos conocer la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Lo contrario sería insensatez, necedad. El griego aquí es afrón, estupidez. Hermanos, aquí yo creo que el problema no es tanto que conozcamos y seamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios. El problema es ponerla en práctica. ¿Cómo practicar lo que ya sabemos? Creo que el problema no es el saber, el problema está en el hacer, y eso sí es grave. Creo que a esta iglesia, como a muchas, no se les podrá excusar con mi pueblo se ha desviado por falta de conocimiento. Porque conocemos cuál es la voluntad de Dios, está expresa en la revelación escrita. Ahora el apóstol nos va a dar la clave en solo 2 líneas de cómo hacer la voluntad de Dios que ya conocemos cuál es. Y esas 2 líneas son el final del texto y el centro del sermón. Leo para ustedes, dice el apóstol Pablo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu Santo. Es interesante, hermanos, cómo un tema espiritual puede tener tanto que ver con la práctica, con el comportamiento, con la manera de vivir, con el día a día. Aquí no es una cuestión de bendiciones. Sed llenos, ya soy lleno, he tenido la experiencia. No. Aquí es un asunto de que revisemos cómo podemos ser llenos de un espíritu que ya tenemos dentro de nosotros. El verbo clave es pleró.
Y en esto están de acuerdo prácticamente todos los biblicistas. El pleroo es una plenitud que se da desde adentro, en un presente continuo. La mayoría de los comentaristas ponen esta frase en estos términos: dejen que el Espíritu los llene. Ya lo tienen, pero déjenlo que los llene. Una vez más, es una orden, no es una sugerencia, no es una opción, no es un consejo, es una orden. Dejen que el Espíritu los llene. Como pastor podría decir que además de orden lo expreso y lo expongo a ustedes como una súplica. Dejen que el Espíritu los llene. Voy a sentar aquí en este momento la premisa, el centro del sermón. Présteme atención. El Espíritu mora, reside, habita en todos, pero no llena a todos. ¿Y saben por qué? Porque no se dejan llenar. Porque no quieren erradicar vicios, costumbres, comportamientos, maneras de vivir. ¿Cuántas veces he oído aquellas expresiones que así soy yo? Aún más, en una oportunidad, alguien que me dijera: tú a mí no me conoces. Lo que sí es cierto, hermanos, es que Dios nos conoce a todos. Y Él sabe, conoce que nosotros somos quienes ponemos impedimento al Espíritu Santo para que nos llene desde adentro. Hermanos, quiero recordarles, en espíritu de amor, nosotros somos propiedad de Dios. Hemos sido comprados a caro precio. Hemos sido sellados como propiedad de Dios. El Espíritu Santo nos da esa garantía. Hemos recibido las arras en adelanto. Somos templo del Espíritu Santo. Pero, ¿saben qué? Con aquello que tanto se cacarea en algunos círculos evangélicos, aquí sí ejercemos el libre albedrío, pero un libre albedrío para resistir al Espíritu Santo, para entristecer al Espíritu Santo, para echarle a un lado, para contristar al Espíritu Santo, incluso para apagar al Espíritu Santo, pegarlo contra la pared, dejarlo en la cuneta, para evitar al Espíritu Santo, para colgar un cartelito que diga ocupado. Ahí tenemos libre albedrío, bíblicamente podemos resistir, echar a perder el plan del proyecto sublime que Dios tiene para ti y para mí, que es forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y esta decisión, hermanos, de dejarnos llenar por el Espíritu que ya nos fue dado, porque en un mismo Espíritu fuimos bautizados, a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu, dice la palabra. En pasivo, ya recibimos el Espíritu de Dios. Esta decisión es personal. Te toca a cada quien tomarla. Hermanos, no se trata de recibir más espíritu de arriba. Se trata de ser más llenados desde adentro, con el Espíritu que ya tenemos. Así que, hermanos, y esto es doctrinal, no hay segundo bautismo, no hay segunda bendición, no hay segunda obra de gracia. La llenura del Espíritu no se da por imposición de manos en la frente de alguien que ha de caer de espaldas.
La llenura del Espíritu, hermanos, no se contagia, no se traspasa. Voy a citar al Señor Jesús. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermanos, de su interior, dice el Señor, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Está hablando como de un manantial fresco, viviente, que sale de dentro de nosotros. Manantial, no lluvia. Brota desde adentro. El apóstol Pablo, por la vía del contraste, se refiere a la embriaguez, cuando se abusa del vino, dice él ahí. A la borrachera, cuando se abusa de los licores fuertes, nos diría Proverbios. Hermanos, ¿por qué la comparación con llenos del Espíritu y embriaguez o borrachera por el vino? Cuidado, que aquí está justamente la clave. Miren, la sinonimia en la función es que tanto el vino como el Espíritu Santo nos hacen perder el control. Pero el vino viene de afuera y nos trae disolución. El Espíritu Santo viene de adentro y nos da crecimiento y vida eterna. He ahí la diferencia. Hemos de, por lo tanto, revisar bien lo que el texto dice. No se emborrachen con vino. Luego dice, sean llenos del Espíritu. No dice emborráchense con el Espíritu. Hermanos, por el contraste, y ustedes lo saben, el abuso del licor, el abuso del alcohol trae extravío, disolución, desenfreno, pérdida del control, animalización de la persona, una degradación del ser, etc. En fin, sabemos lo nefasto que es. ¿A qué viene esto? Y voy a citar expresiones que no son mías, son expresiones de predicadores que los encontramos por internet y las consultamos. Borrachera espiritual. ¿Quién le ha dicho a este hombre, a este predicador, que hable de esto? Risa santa, carcajadas en el púlpito, en el templo, por llenura del Espíritu Santo. ¿De dónde sale esto? Intoxicación soberana. ¿Cómo se le ocurren a estos hombres hablar así en nombre de Dios? Espasmos de lo alto. No, el apóstol simplemente dice, sed llenos, dejaos llenar. Hermanos, la llenura del Espíritu no se da en un evento de crisis, en un instante. La llenura del Espíritu no es un quinto neumático que llevamos en el coche, porque con 4 neumáticos lo conducimos a nuestra manera, y el quinto es el Espíritu Santo para cuando tengamos un problema especial, un recurso extra. No. Hermanos, no es un llegar a la cúspide espiritual. Estoy lleno del Espíritu Santo y traigo para ustedes revelación de Dios. Tengo una unción especial. No. Vive tu milenio personal si lo quieres vivir, pero no enseñes doctrina falsa
La llenura, hermanos, del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, el ser lleno del Espíritu Santo, no es un evento embriagante. No se da con desmayos, con inconsciencia, con caer bajo el poder de alguien. No se da con excitaciones, con convulsiones. No se da en un entrar en trance. No se da con una desconexión de la realidad, con un perder el conocimiento, con una disolución de la voluntad. No, hermanos, la llenura del Espíritu Santo es un dejarse llenar conscientemente, de una manera continua del Espíritu de Dios, participativa, insisto, consciente, participando nosotros en esa llenura del Espíritu. ¿Cómo? Dejándole espacio para que nos plene desde adentro. ¿Y saben por qué les digo esto, hermanos? Porque para ser llenos del Espíritu Santo se necesitan 3 elementos imprescindibles según la palabra de Dios. El primero de ellos es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras, de nuestros malos pensamientos, malas conversaciones. Tenemos que sacar esas piedras de adentro. Segundo, también consciente, tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Y eso se hace en pleno conocimiento, conscientemente. La obediencia es un acto consciente. Y tenemos que ejercer dominio propio. El dominio propio no se da en la inconsciencia, en la embriaguez. Es más, es fruto del Espíritu Santo. Dominio propio. Así que, hermanos, podría incluso agregar algo para que lo tomemos en cuenta en nuestras vidas, cuando se proyecten en meses y años. La llenura del Espíritu Santo no es definitiva, no es automática, es un proceso progresivo. Santificación, así lo llama la Escritura en muchos pasajes. Es un proceso en el cual nos vamos consagrando cada vez más y nuestro ser interior, nuestro espíritu, va creciendo, subiendo, forjando en él el carácter de Cristo, obra del Espíritu Santo, obra salvífica del Espíritu Santo. Voy a citar al gran Billy Graham. Cuando somos llenados con el Espíritu, no se trata de que haya más Espíritu, como si su obra en nosotros fuera cuantitativa. No interesa cuánto del Espíritu tenemos nosotros, sino cuánto de nosotros tiene el Espíritu. Hermanos, he de acabar nuestra reflexión. No pidamos más Espíritu Santo. Entreguemos más de nosotros. Es menester que entendamos y sepamos, conozcamos, comprendamos la voluntad de Dios para rendirnos ante el Señor. Aceptar que su Espíritu nos controle y para poder vivir sabiamente en el presente siglo malo. Amados, dejémonos llenar por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga.